ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy estudiando? Que es ayudar a las personas, que es el ser un defensor de derechos humanos, o ser una persona que está haciendo una obra de bien, porque yo tengo un comedor, porque ayudo en un colegio, porque estoy colaborando. Ahora ustedes se van a dar cuenta a lo largo del desarrollo de la clase que en realidad en muchas, pero muchas oportunidades, somos las primeras personas a quienes las personas que tienen un problema vienen a acudir. No somos los primeros que llegamos, o somos los primeros que la persona frente a un problema. Recuerden que las instituciones están muy, muy deterioradas, la gente descree de las instituciones, la gente descree de la policía, de los jueces, de todo lo que es institucional, y muchas veces busca justamente un defensor de derechos humanos o una persona que trabaje en un comedor, que esté en una obra, una ONG, en una obra de bien público, y allí es donde descarga la búsqueda de ayuda. Así que vamos a ver primero cómo definimos este tema del derecho. ¿Cuál es la definición? Porque las reglas, las leyes son reglas, y que definen y regula el Estado para garantizar la convivencia de unas personas en un país. Por eso, fíjense que es el Estado el que garantiza la ley. Pero la ley fue creada, fue redactada por seres humanos, por personas, por legisladores, que al momento de escribirla, de redactarla, ellos tenían un espíritu. Y siempre cuando analizamos la ley tengo que ver cuál es el espíritu de la ley. ¿Qué es en definitiva lo que la ley intenta proteger? ¿Cuál es el bien tutelado? Entonces, ahí yo me voy a dar cuenta de dos cosas. Es muy común que nosotros en primera instancia escuchemos a personas que digan, pero yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero porque yo soy libre y hago lo que quiero. Y de mi vida nadie se puede meter. Fíjense que antes, mucho antes de que nosotros naciéramos, ya estaba la sociedad conformada para que las leyes, las normas, las reglas garanticen la convivencia o la sana convivencia entre las personas. Vale decir, el comportamiento humano. Entonces, todo este concepto de libertad individual, esto que nosotros decimos, ay, yo soy libre, hago lo que quiero, hago lo que quiero y esta libertad está siempre marcada, tiene un límite. Y el límite de mi libertad es cuando comienzan los derechos de la otra persona. Yo no puedo decir, en el uso de mi libertad hago lo que quiero, y hoy voy a tirar abajo mi casa y tiro abajo todas las casas de la cuadra. Porque a mí se me ocurre hoy que voy a destruir mi casa porque es mía y soy libre. Yo puedo destruir mi casa si quiero destruirla, pero no puedo destruir la de los demás, porque estoy sobrepasando el concepto de libertad. Entonces, soy libre en tanto y en cuanto no esté afectando los bienes de las otras personas, las garantías de las otras personas y los derechos de las otras personas. Entonces, los derechos individuales o personales que están consagrados en nuestra Constitución Nacional son protegidos por un conjunto de procedimientos. El procedimiento es, a ver, si no, yo voy a decir, como les decía recién, que la ley es, digamos, lo profundo, es la regla que nos regula a nosotros. El procedimiento es cómo va a ser esa ley para darnos a nosotros esa garantía. Entonces uno puede ser el fondo y el otro es la forma. A eso le llamamos procedimientos. No es que yo puedo hacer, vieron que es muy común escuchar esto, la gente se pelea y dice, te voy a hacer la denuncia. Y le hace la denuncia y después se amigan y dicen, voy a levantar la denuncia. Eso no existe. Eso no existe. Porque hay una ley que dice que si yo denuncio falsamente el Código Penal, me castiga con una sanción, porque denuncié algo falsamente. Entonces yo no puedo ir a decir, hoy
denuncio porque soy víctima de un delito y mañana digo, no, lo saco. Ya denuncié, comienza el aparato de la justicia a funcionar y yo digo, ahora lo levanto porque ya me amigué. Entonces, esto que muchas veces escuchamos entre la gente, tengo que darme cuenta que rara vez he llevado a la realidad y rara vez son conceptos que tienen algún fundamento jurídico o procesal, sino simplemente entre las personas que hablan y se dicen cosas. Estos mecanismos se llaman garantías constitucionales. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vemos derechos humanos, para los que no son de la diplomatura les cuento, decimos que yo tengo todas las garantías, que el tener derechos humanos me implica a mí que yo, por el solo hecho de ser humano, tengo garantías, tengo derechos, tengo prerrogativas, y el Estado es quien me lo garantiza ese cumplimiento. Entonces esas garantías yo las tengo que comparar como si estuviese alquilando algo. ¿Vieron cuando vamos a alquilar que nos piden un garante? Y el garante es la persona que asegura que si Carlitos no paga, el garante va a pagar por Carlitos. Entonces, llevemos esto a las que son garantías constitucionales y nos vamos a dar cuenta que estos mecanismos, esto es genial, escuchen, nos prevén una intervención directa, rápida y eficaz en la justicia. Bueno, a veces falla. Pero, como le dije antes, el espíritu de la ley es que la intervención del Estado sea rápida, directa y eficaz, con el fin de proteger los derechos establecidos en la Constitución. Como les decía, este es el espíritu. A veces falla, pero se intenta que no. ¿Cuáles son las herramientas? Tenemos herramientas administrativas, tenemos herramientas, por ejemplo, como puede ser un amparo, y tenemos las judiciales. Cuando nosotros tenemos herramientas administrativas, esto podríamos llamarlo de alguna manera. Si yo tengo un comedor, si tengo una obra de bien público, cualquier situación, cualquier evento que yo quiera hacer, de lo que quiera hacer, necesito hacer una nota, presentarla en el municipio, que me autoricen el uso del espacio público. Si quiero pertenecer a una red de instituciones que dan subsidios, hago una nota, me presento. Para tener una ONG, un comedor, yo además necesito tener mi personería jurídica, entonces voy al instituto, al sector de provincial, en donde se hacen las personerías jurídicas, y hago los trámites. Todo esto que yo les estoy diciendo es administrativo. Esto es cuando yo voy a la administración pública, nacional, provincial, municipal, y me relaciono con ellos a través de notas y de pedidos que yo hago y que ellos hacen. Cuando nosotros hablamos de un amparo, esta es una palabra muy común usada, muy común. Pero para hacer el amparo, nosotros tenemos que tener un peligro en la demora. Tenemos que tener algunos requisitos. Cuando usamos este recurso, es cuando no puedo esperar. Yo no puedo esperar nada. Puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos que hacer un evento para recaudar fondos para la operación de a corazón abierto que se va a hacer Carlitos el sábado a las 3 de la tarde. Y el evento está programado para el día jueves a las 2 de la tarde. Y el permiso municipal no me llega, entonces no me habilitan para poder hacer el evento y poder, en función de eso, recaudar los fondos. Como la operación de Carlitos es el sábado, yo no puedo pasar el evento para la otra semana y decir, bueno, vamos a esperar, porque así mientras esperamos, hacemos después del evento. No lo puedo hacer.
porque el día de la operación es el sábado, y para eso necesito tener el dinero recaudado, y para eso necesito tenerlo antes de la operación. Entonces, siempre hay un peligro en la demora, hay un derecho que no puede esperar, hay algo que es como de vida o muerte. Entonces, no puedo seguir un juicio normal y largo. Para eso se utiliza el amparo, que tiene la seguridad de que todos los que van a participar, cualquier juez puede participar. Entonces, el alto tribunal considera que la acción de amparo está reservada a las delicadas y extremas situaciones en las que ante ausencia de otras vías legales se pone en peligro la salvaguardia de los derechos fundamentales del hombre. La regulación legislativa recién aparecería en la década del 66-68 con la sanción de la ley 16.986. Entonces, fíjense que tiene que haber algo, un peligro, una urgencia, una emergencia, algo rapidísimo. Frente a una alteración o restricción arbitraria o ilegal o de la libertad constitucional, yo necesito hacer algo rápido. Y por eso es que la acción de amparo se suele utilizar mucho en mecanismos respecto de la salud. Me tienen que entregar un medicamento y no me lo entregan. Entonces utilizo ese recurso. Ahora, ustedes dirán, pero si yo no tengo nada que ver con eso, si yo tengo una ONG y la gente se está acercando, es muy probable que las personas con sus problemas, la primera persona de confianza sea yo, porque vienen al comedor, porque vienen a traer a sus hijos, porque soy la maestra de la escuela y colaboro en el barrio y por lo que sea, me tiene confianza, entonces es a mí a quien viene a recurrir. Entonces, esto lo que nosotros vamos a hacer es algo rápido. Entonces, no es que lo van a hacer ustedes. Por supuesto que ustedes van a hacer el nexo con un abogado para que el abogado pueda hacer la gestión que corresponde. Porque esto es importante. Al ser una vía sumarísima, significa que debe hacerse rapidísimo, ¿no? El perjuicio tiene que ser real, efectivo, tangible, concreto. Por eso les puse el ejemplo del muchachito que lo operaban del corazón. Esto es importante. ¿Cuál es la interpretación de la norma? El artículo 43 de la Constitución Nacional Argentina dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Dice como dice la norma, dice amparo. Se entiende como una acción judicial, pero lo cierto es que si bien este artículo dice que cualquier persona lo puede hacer, nosotros debemos hacerlo por medio de alguien que entiende en este tema y por eso es que tenemos que ir a ver un abogado. Ahora vamos a ver este tema que es el habeas corpus. El habeas corpus también es una acción muy rápida, muy rápida. Acá se presenta ante el juez competente para que éste examine la procedencia. ¿Cuándo lo vamos a usar? Esto sí lo pueden usar ustedes. Supongamos que ustedes están viendo un acontecimiento, aparecen dos patrulleros, le pegan a uno o vienen corriendo, entran, sacan a algún chico del comedor, le pegan, lo suben al patrullero. Bueno, ustedes no saben ni quiénes son las personas que vinieron, ni saben a dónde ir, no saben qué hacer. Entonces, el habeas corpus tiene la facultad de que no tiene ninguna estructura jurídica procesal. Solamente tengo que averiguar cuál es el juez que está de turno. Porque el juez que esté de turno penal será entonces
el que yo, de puño y letra, mire lo que les digo, le puedo decir, señor juez, yo, y pongo mis datos, fui testigo de la detención ilegal de fulanito de tal, no sé dónde está, así nomás, y lo presento. Y esto lo tienen que responder inmediatamente. Aguárdame un segundito, un segundito. Bien, como les decía, entonces, esperen que acepto a las chicas, ahí está. Entonces, el habeas corpus es una acción, como les decía, sumarísima. Y esto sí es importante. Esto sí es importante porque es muy común que pase. Por ejemplo, si ustedes saben que alguien está detenido, ¿no? Y que en donde está detenido le están pasando, está en una comisaría y le están pasando algo terrible y el familiar viene al comedor y les cuenta que lo metieron en la comisaría, que no sabe dónde está, que no le dan información, que lo están golpeando, que lo llamaron, bueno, esto yo lo puedo hacer y esto sépanlo porque es importantísimo. El juez tiene que dar intervención y tiene que dar respuestas inmediatas. Después buscarán un abogado y todo lo demás. Pero esto ahora es importantísimo. Y esto es una de las herramientas con las cuales nosotros podemos ayudar a muchas personas. Cuando el derecho está lesionado y está restringido o alterado o amenaza, o es amenazado fuera de la libertad física, en ese caso puedo inmediatamente hacer como les decía. Entonces, el habeas corpus, como le estaba explicando antes, actúa de oficio y ordena inmediatamente que el juez tiene que averiguar dónde está, cuáles son las condiciones, si está internado, si está en un hospital, si está acá, el juez averigua. Ahora les voy a enseñar otro recurso que es muy común que nos vengan a solicitar y que nosotros no sabemos muchas veces cómo resolverlo, y que es el recurso de habeas data. Dentro de las garantías constitucionales que nosotros tenemos el derecho a la información. Y esto deviene de la reforma constitucional de 1994. Esta acción judicial la puede iniciar cualquier persona ante los organismos públicos o privados que posean datos o información sobre mí y que me los tienen que dar a conocer. Ustedes recuerdan que antes, hace muchos años atrás, usted necesitaba una historia clínica y la gente iba al hospital y el hospital decía, no, historia clínica no. Acá nosotros no le damos información a nadie. Y es la historia clínica nuestra. Nosotros tenemos derecho a tenerla. Hoy ya, después pasamos al otro proceso que la gente iba a pedir y le decía, vaya a ver un abogado. Que no es necesario, la gente lo tiene que pedir y se lo tienen que dar. Pero si no me traen la orden de un abogado y la gente venía, nosotros le hacíamos una nota y después se lo daban. Hoy directamente piden la información y se los da.
Cuando nosotros hablamos respecto de violencia, miren todos los puntos que nosotros podemos ayudar a las personas. Violencia sexual, familiar, escolar, religiosa en los niños, adultos mayores, violencia económica. Cuando yo manejo un grupo de personas y digo, yo quiero ayudarlos, yo quiero contenerlos, que todo eso está genial. Pero miren cuántas cosas me pueden venir a mí a solicitar ayuda. Desde la violencia sexual, que tengo que saber dos cosas importantes. Lo primero importantísimo es si esto pasó en el momento preciso en cuando la persona viene a pedirme ayuda. Si la violencia fue en ese mismo instante, obviamente un rato antes, la precaución que tengo que tomar antes de ir a hacer la denuncia a la comisaría es llevarla al hospital, que no se cambie, que no se lave las manos, nada, hasta que le hagan todo el hisopado y que le hagan todo la atención primaria necesaria para obtener las pruebas y las muestras correspondientes. Eso en el hospital. Después hay tiempo para la comisaría. Pero es muy importante la profilaxis que se le brinda en ese momento. Si es un niño, siempre debo dar intervención a la justicia. Siempre. Yo no puedo asumir la responsabilidad de decir, llamo a los padres y se los entrego a los padres. Yo tengo que saber que si el niño vino al comedor y yo estoy observando, que me pide ir al baño y observo sus ropas íntimas sangradas, observo algo de esa naturaleza, inmediatamente lo que tengo que hacer es dar intervención judicial. Esto es primordial, porque como es un menor, yo no puedo, si es alguien mayor de edad, y la persona mayor de edad toma su decisión y me dice, me cuenta a mí, pero yo no quiero hacer la denuncia, yo no quiero hacer nada, eso es una cosa, pero si es un menor de edad, siempre deben recurrir a la justicia. Nunca se lo entreguen a las mamás, por ejemplo, no está bien, bueno, yo le voy a decir a la madre y la madre se lo lleva y nosotros nos quedamos así como que no hicimos nada. Porque entonces ese niño que vino a pedirnos ayuda probablemente sea la última vez que hable. Cuando hablamos en la violencia escolar también. ¿Qué es lo que sucede en la violencia escolar? Antiguamente teníamos la violencia, exactamente, si acá me están preguntando, si el menor está acompañado de un adulto, igual se procede, exactamente igual, porque está con el adulto y al adulto lo hago quedarse al mismo tiempo y obligo a hacer la denuncia, porque es la potestad que tengo en ese momento porque pasó en mi propiedad. Y si yo no resguardo que estoy en ese momento denunciando, es probable que el adulto que lo está acompañando o sea cómplice o no sabía o no se quería dar cuenta. Entonces, cuando vaya a hacer la denuncia, dijera, no, si fue al comedor y cuando volvió estuvo así. Entonces, no sé, fue bien, pero cuando volvió de esta manera. Entonces nosotros tenemos que saber que todo lo que esté pasando dentro de la propiedad que yo administro, comedor, ONG, centro, de lo que sea, tengo que tener estos cuidados. Siempre, cuidados siempre. Especialmente si los niños quieren ir solos al baño, siempre que haya un adulto de confianza que los acompañe, no juntos, no los chicos y las chicas solos, ahí a veces son muchos y los mayores llevan a los menores, y a veces pueden suceder este tipo de cosas entre los mismos menores de edad, con lo cual tenemos un problema muy mayor, porque ¿a quién castigamos si son todos menores de edad? La justicia, ¿a quién va a tutelar si debe tutelar a todos los menores? Entonces imaginen que esto es un caos. Entonces, estos son algunos puntos que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de institución religiosa y de violencia religiosa también, porque hay algunas religiones y algunas denominaciones dentro de las religiones que lo que hacen justamente es proceder con con la violencia verbal religiosa.
amparándose en ciertos dogmas que maltratan o esclavizan a la mujer, a los niños, y algunos son sometidos a servidumbre. Entonces, a veces esos niños, esas mujeres, solamente salen de pronto a un comedor, porque el comedor, recuerden que es una institución de bien público, salen a pedir comida. La gente no piensa, voy a la comisaría a hacer una denuncia, no, voy al comedor. Entonces muchas veces es el único lugar en donde la persona puede llegar y puede abrirse y contar lo que le está pasando. Lo mismo ocurre con los adultos mayores, ¿no? Muchas veces el adulto mayor es, en esa instancia, es como un niño respecto a decir, voy a denunciar a mi hijo. Nosotros hemos tenido casos muy difíciles en donde el hijo abusaba sexualmente de su madre postrada de 80 y pico de años. Entonces, se imaginan que cómo accedemos a esa información si es la hija la que llega, y al ver, o sea, la mujer sí se daba cuenta, se dio cuenta, y pudimos sacar a la mujer de ese lugar. Pero es muy difícil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que suceden. A los adultos mayores, y les voy a decir algo que es una barbaridad, pero es muy fácil matarlos, porque o de un disgusto, o les cambian la medicación, o los hacen tropezar, o no les brindan la atención necesaria, la que debieran hacer, pero no lo hacen. Entonces se deshidratan y rápidamente tienen estos problemas. Entonces, tenemos que estar pendientes, sobre todo cuando vienen a pedirnos ayuda. Y respecto a la económica, es cuando nosotros observamos que existen personas que no manejan ningún tipo de dinero de nada, no saben nada, de nada. Siempre hay un tercero que es quien les dice todo lo que deben hacer. Entonces, fíjense que todo esto que nosotros estamos hablando, de todo esto tenemos un montón para hablar, pero no es por el montón de cosas que tenemos para hablar, sino es por todo lo que a las personas les pasa y vienen a pedirnos ayuda. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener un conocimiento para tener los primeros auxilios legales a la mano, saber cómo empiezo esta relación, o los acompaño a la comisaría, o los acompaño a la fiscal, o les hago a la comisaría de la mujer, o les hago el nexo con algún abogado para que puedan ir a verlos. Entonces, hay cosas que sí los podemos ayudar y que exceden el marco de tener o darle comida a la gente. La gente tiene confianza en nosotros y viene y nos cuenta. Y eso es algo que debemos capitalizarlo nosotros, porque la ayuda tiene que ser más allá. Si alguien viene a pedirme ayuda, porque por esto que hablábamos del defensor de derechos humanos y de aquel que está ayudando a los demás. Yo ayudo, ok, perfecto. Pero no es nada más con lo económico o con el tiempo, porque la confianza es un bien tutelado que no se compra en ningún lugar. Cuando alguien confía en ustedes, cuando alguien cree que ustedes los pueden ayudar, entonces esa es una responsabilidad y es un plus mucho más grande que nos va a permitir a nosotros dar realmente un acompañamiento, ese acompañamiento necesario, el que necesita para salir de ese trance, de ese momento y del mal momento que está pasando. Así que no me metí con el tema de sectas porque si no dije, se van a morir. Y si viene alguien de la secta acá, pero el material está para que lo puedan leer después y está subido a la página. ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? Lo tiene que escribir por acá. Los tengo hoy, el derecho a la expresión hoy está medio, lo escriben si quieren, por acá por el chat, entonces les respondo. Y para los que piensen, es mucho lío, mejor no ayuda a nadie, no piensen eso. Tenemos que ayudar a los demás, tenemos que estar
extendiendo las manos y sobre todo, ser una red, hacia un lado, hacia el otro, los ayudamos, los acompañamos. No es que tenemos que saber de todo, tenemos que porque ya somos así que nos metemos en todo. Si alguien nos cuenta que tiene un problema, ahí nosotros vamos a estar tratándolo de ayudar. Entonces la idea es que en red nos manejamos para decir, bueno, a ver en esto, ¿cómo puedo? Yo conozco una abogada, yo conozco un abogado, yo conozco un policía, yo conozco a alguien, y eso nos va a ayudar a que dentro del lugar en donde nosotros nos estamos moviendo en el ámbito, en la jurisdicción de aplicación, nosotros tengamos todas las patas en la red unidas. Comedor, justicia, municipio, policía, ONG, hospitales, chalitas, en todos lados, con todos nos relacionamos para ayudar a los demás. Acá una pregunta, dice, ¿cómo haríamos para retener a alguien o ayudar a alguien que necesita ayuda mientras llega la autoridad competente? ¿Se podría hacer algo o simplemente dejar que se vaya el agresor junto al menor agredido? Bueno, en realidad, si el menor está agredido, no creo que la persona que lo acompañe sea el agresor. Si es el agresor, el menor agredido no va a hablar. Tengan por certeza que no va a decir ni nada de nada, porque está su agresor. Eso igual nos va a dar una pauta a nosotros. Ahí tenemos que actuar en esos casos con mucha astucia, porque si el agresor se va y se lleva a la criatura y nosotros no vemos más, no los vemos más, no tenemos más acceso, perdimos la posibilidad de seguir ayudando. Entonces ahí tenemos que actuar con astucia, como que a veces con el corazón bien frío, para hacer que se quede o que vuelva, lograr que el adulto responsable deje que la criatura vuelva. Si vuelve, tengo que empezar a averiguar a qué lugar podría ir, qué otros familiares tengo de esa criatura que yo puedo tocar. Hay una abuela, hay un tío, hay alguien, hay otros familiares, una hermana mayor. ¿Qué otros familiares podríamos reunir como para hablar con ellos? Y porque una vez que hago la denuncia, una vez que llevo al menor a esa situación, inmediatamente debe salir de ese lugar donde está viviendo. Entonces, como debe salir de ese lugar, tengo que averiguar primero todo eso. Entonces, ahí actuamos con astucia. Después dice Patricia, ¿por qué la mayoría de las veces se saca a la víctima del hogar con todo lo que eso conlleva y no al agresor? Bueno, es que en realidad esto es una discusión que tenemos que darnos y tenemos que empezar a cambiar algunas cosas. Porque la ley de protección hacia la mujer está diseñada para proteger a la mujer. Pero está diseñada desde el punto de vista del agresor y no desde el punto de vista de la víctima. Entonces, el agresor, o sea, tenemos que proteger a la víctima, entonces la saco de la casa con los hijos, la llevo a un refugio, en el refugio están todos mal, la llevo a un lado, tienen que cambiar el número de teléfono, tienen que cambiar los chicos del colegio, del lugar donde trabaja, y el agresor sigue su vida normal. Entonces, lo que tenemos que cambiar es eso, que sea el agresor el que tenga que cambiar todo eso, el que tenga que estar con una tobillera, el que tenga que estar haciendo obligatoriamente un tratamiento, el que tenga que estar suspendido en su trabajo, el que tenga que irse, el que tenga que estar en un refugio. Entonces son las cosas que tenemos que cambiarlo. Lo que pasa es que esto implica un cambio muy importante. Y las primeras, exacto, se revictimiza a la víctima. Pero las primeras personas a las que se victimiza es a la víctima en lugar de protegerla. Y protegerla no es que cambie toda su vida, porque uno, ¿cuántos días puedo estar lejos de mi casa? Y si son muchos hijos, ¿cuántos días? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos meses? Entonces muchas veces esto hace que la persona vuelva hacia atrás, diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero yo tengo que volver, porque ya no aguanto más. Entonces, estas son algunas cositas que tenemos que cambiar. Recuerden también que nosotros tenemos
de la protección, de la denuncia por violencia de género, pasamos directamente al femicidio. Y no tenemos un paso intermedio. Después, claro, tuvimos avances, pero la mujer ya está muerta. O sea, tengo que tener una instancia intermedia para que el agresor realmente podamos impedir, que la ley realmente cumpla el objetivo de proteger. Porque la protejo, pero la protejo de palabra. Cuando el agresor quiere matarlo, la mata y punto. Y se mata a él después, o mata a los hijos, pero ya para eso no hay marcha atrás. No puedo resolver nada. Por eso es que debiera haber, tomarse la amenaza de muerte. No es como simplemente el te voy a matar, es una amenaza de muerte, sino es como una tentativa de femicidio. Tomándolo de esa manera, ya estamos con otro tipo de pena, pero esto también conlleva a otro cambio cultural, porque mientras no vivamos sometiéndonos a los valores, mientras no vivamos en esa instancia, claro, no hay valores, la gente se insulta, la gente tiene en líneas generales, tiene un vocabulario en donde el vocabulario es muy agresivo, y esto es moneda corriente. Entonces, mientras exista esta forma de relacionarnos con insultos, con improperios, claro, para ellos eso no es violencia. Es violencia cuando se rompió algo. Entonces, eso es lo que debemos ir modificando e ir cambiando. Aquí Khalil dice, en esa instancia la solución hacia las personas con agresión, detectamos el hecho porque son tan los casos, los tiempos. Se puede citar habeas corpus y habeas data en el principio de la causa judicial como una protección porque no hicieron un registro de personas violentas en el país desde todos los aspectos. No entiendo bien la pregunta, pero en realidad el habeas corpus, tanto el habeas corpus como el habeas data es para averiguar información. Y el habeas corpus es cuando la persona desaparece. Entonces, salvo que, porque en realidad si la mujer es la que desaparece, yo voy a la comisaría, no haría un habeas corpus, pero si es la institución o la que hay una desaparición forzada de personas, entonces ahí sí puedo hacer el habeas corpus. Lo importante es, como les decía antes, siempre funcionar en red. Y esto que les voy a decir particularmente, hoy yo cuando tengo oportunidad de aconsejar y acompañar a una mujer que sufre violencia, yo lo último que uso es la instancia judicial. Porque la instancia judicial, si la mujer no está preparada para hacer todo este cambio, no me sirve de nada. Ahora, si le doy el acompañamiento moral, el acompañamiento psicológico, organizo su trabajo, la voy preparando para todo lo que va a venir. Si es así, fíjense qué fácil sería que el hombre sale a trabajar y la mujer le cambia la cerradura, saca todas sus cosas, los envía y se queda ella en la casa. Pero cuando a veces si los proponemos, es tan difícil para ellas poder hacerlo, es tan difícil que se imaginan que es más importante esto, que nosotros los acompañemos en esa instancia, que los acompañemos para que pueda conseguir un buen trabajo, que de a poquito vaya tomando el poder de sí mismo, sobre sí misma, que pueda pensar libremente, que pueda decir, sí, voy a tomar esta decisión, pero la voy a sostener. Y voy a pedir ayuda, voy a contar, y estos vecinos, y el otro vecino, y los cuento, y me organizo ahora con la red que a mí me contenga, no que lo contenga él, que a mí me contenga. Entonces, para eso podemos ir preparándola. Cuando la mujer ya está lista para poder sostener, entonces ahí sí, la aconsejamos que haga la denuncia, la acompañamos, porque eso no solamente es gratis porque no necesita abogado, sino que además sale rápido. Es denuncia, restricción, exclusión del hogar. Eso sale rápido, pero hay que sostenerlo. Así que bueno, espero les haya gustado la clase. Espero a los que no son de derechos humanos, después vengan a estudiar de derechos humanos. Y los que hoy están estudiando derechos humanos, se vayan después a estudiar
pero cuando termina este curso, se vayan a estudiar el derecho humanitario, porque todo tiene que ver con ayudar a los demás y estar mejores nosotros, bien parados en esa vocación de servicio que tenemos a los demás. Buenísimo, genial, entonces les mando un beso grande. Terminamos.